Sean bienvenidos a otro episodio de Tripas de Gato en YouTube. Los orfanatos han sido un sector cuestionable por las malas prácticas que se han descubierto dentro de ellos, desde abusos hasta lavado de dinero. Este es el caso del orfanato La Gran Familia, o como lo llegaron a nombrar, el orfanato de Mamá Rosa. El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren a las víctimas. Rosa del Carmen Verduzco nació en Zamora, Michoacán, México. Creció en una familia estricta, religiosa y con dinero. Sus padres tenían cultivos y empresas. Desde adolescente tuvo el gusto por ayudar a otros. Claro ejemplo cuando decidió cuidar a un niño de la calle a pesar de que su familia le decía que no tenía que hacerlo. Esto la convirtió en una joven rara ante los ojos de los demás, pues estaba enfocada en ayudar a niños en vez de salir o pasar tiempo con amigas. En los años 50 estaba a cargo de 40 niños sin hogar, por lo que tras la muerte de su padre y con ayuda de su madre, consiguió una casa para poder tenerlos ahí bajo su cuidado. Esto en Zamora. Personas que la conocieron desde pequeña dicen que entre sus actividades favoritas estaban jugar con los niños y hacer colectas de comida. No importaba si tenían que ir a los basureros, cosa que tampoco le importaba a su familia. Años después, siendo ya mayor de edad, gracias a donaciones y apoyos, pudo comprar un terreno para convertirlo en un orfanato, al cual nombró La Gran Familia. Este lugar fue construido por ella y los niños. Tenían aulas escolares, una granja de animales y un taller de oficios. Para el año 1973, La Gran Familia ya era una organización civil liderada por Rosa. El control del orfanato era muy estricto, pero no se le negaba la entrada a ningún niño o niña, incluso si tenían adicciones o eran abandonados por otros orfanatos. Ella los acogía. En este orfanato también llegaban niños hijos de padres que no podían mantenerlos, pero tampoco querían perderlos o dejarlos en la calle. Rosa se sentía la madre de todos los menores, por eso los registraba con sus apellidos, incluso a los hijos de adolescentes que llegaban embarazadas al orfanato en búsqueda de ayuda. Queda claro que una organización con más de 500 niños no solo podía subsistir de donaciones, así que de manera nada extraña, varias personalidades políticas, nacionales e internacionales empezaron a desfilar por el orfanato mostrando su apoyo a una persona altruista que había dedicado su tiempo a los niños y niñas desamparadas. Para que entiendan, el tamaño del apoyo iba hasta que la reina Isabel había donado el presupuesto para la construcción de un gimnasio en el orfanato. En el año 2011, el periódico El Sol de Zamora hacía un reconocimiento a Rosa expresando lo siguiente: son 6 décadas y media de una vocación y apostolado de vida, surgido de la sensibilidad de una gran mujer que abrió su corazón y mente para atender una problemática social, una mujer con un corazón tan grande como su voluntad, que creó con amor, generosidad y disciplina una obra de trascendencia internacional, La Gran Familia de Mamá Rosa, la jefa. A Rosa la conocían como la jefa y era nombrada así por todos, incluso los políticos. Varios políticos de México también la apoyaban y brindaban protección. Entre estas figuras estaban el expresidente Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, solo por nombrar algunos. Otras donaciones que recibía el orfanato fueron privadas y subsidios gubernamentales para la escuela, que tenían certificado por SEP, además de una purificadora de agua que aseguran nunca se usó y solo se quedó guardada en una bodega. La escuela, además de brindar conocimientos básicos, también intentaba brindar actividades para que los niños pudieran desarrollarse y aspirar a una mejor vida. Fue en julio del año 2014 cuando acusaban a Rosa
y al orfanato La Gran Familia de hacinamiento y semiesclavitud. Esto desató el debate sobre si Rosa, una mujer de avanzada edad, era culpable o solo una víctima más de políticos. Resulta que el ejército junto a la policía el 16 de julio de dicho año rescataban a 458 menores encontrados en el albergue. Las condiciones en que se encontraba el lugar eran deplorables. El baño, un foco de infección, el lugar designado para dormir estaba sobrepoblado, la cocina y donde guardaban alimentos despedía olor a comida podrida y habían plagas de chinches, pulgas y piojos. Pero habían cosas peores. Se le acusó de abuso físico y sexual que algunos menores sufrieron, además de ser explotados laboralmente y usados para robos y extorsiones hacia empresarios. Junto con Rosa, detuvieron a 8 personas más que trabajaban bajo sus órdenes. Rosa dijo que lo único que hacía era brindarles un hogar a los niños y niñas que más lo necesitaban. No entendía cuál era el mal que había hecho. Cuando la noticia salió a la luz, hubo gente que estuvo en contra de su detención, como algunos niños y adultos que habían pertenecido al orfanato y que aseguraban que mamá Rosita era una mujer bondadosa que jamás había hecho daño alguno. Por otra parte, hubo políticos que salieron de igual manera a defenderla. Uno de ellos, el expresidente Vicente Fox, citando lo siguiente: "Por alguna razón se está cometiendo una gran injusticia. La verdad prevalecerá. Mamá Rosa, te conocemos y sabemos de tu gran obra". Según los informes, habían más de 480 personas de todas las edades en aquel lugar, desde recién nacidos hasta adultos de más de 50 años. Algunos de estos menores eran entregados por sus padres al orfanato debido a su situación económica, además de los menores que tenían adicciones y ya no podían con ellas. Derivado de esto, se registraron al menos 15 personas con enfermedades mentales que no estaban siendo tratadas. Fue así como se supo sobre 4 suicidios, los cuales sucedieron en las respectivas casas de los menores, pero los investigadores manejaron esto como secuelas del internamiento después de haber estado en aquel orfanato. Con respecto a los robos a empresarios, algunos menores declararon que eran utilizados para robarles a los empresarios que se negaban a dar donativos al orfanato. Si estos no cooperaban con mamá Rosa, misteriosamente sus negocios aparecían saqueados y vandalizados. En cuestión de trabajos forzados, tenían que pedir dinero en la calle y llevar una cuota estipulada por la jefa. De lo contrario, sabían que les podía esperar una serie de castigos. La música también era un negocio importante para Rosa, pues ahí tenía un ingreso más. Alquilaba la banda de música integrada por los menores para que tocara en fiestas. Por esta razón, para ella era más importante su desempeño en la música que en lo académico. De las ganancias, obviamente nada era para los menores, solo se les daban unos vales que solo podían intercambiar en la casa por productos de higiene o algunos alimentos. Después de que todo esto se hiciera público, surgieron denuncias por parte de los padres de familia. Al menos habían 5 denuncias por secuestro, a pesar de que ellos habían llevado a sus hijos porque pensaban que tendrían una mejor vida en aquel orfanato. Después de años, Rosa se negaba a darles a sus hijos porque según ya le pertenecían. Este trámite que se hacía al momento en que ingresaban los menores al orfanato consistía en que Rosa le daba a los padres un contrato notarial para ser firmado en el que entregaban la custodia de sus hijos y se comprometían a pagar de 20 a 40 mil pesos o de lo contrario no podrían verlos. Decía que los niños no podían regresar a una familia disfuncional y que la crianza no era un juego. Es por eso que muchos de esos padres, al no poder pagar dicha cantidad, ya no pudieron ver a sus hijos.
Otra denuncia que Jesús Murillo, Procurador General de México, dio a conocer fue la de una mujer mayor de edad que dijo que al cumplir los 18 años no la dejaron salir del orfanato como le habían prometido, teniendo que pagar otros 13 años encerrada y trabajando para Rosa. Conforme pasó el tiempo, esta mujer tuvo 2 hijas ahí dentro, pero Rosa se las quitó y dijo que no las volvería a ver si no le daba 10,000 pesos, pero obviamente esto no lo logró. La madre de una joven también señaló que el DIF estaba involucrado con los tratos del orfanato. Cuenta que al no tener buena solvencia económica, decidió que su hija de 10 años estuviera en el DIF, pero ellos dijeron que la gran familia era mejor lugar que el propio DIF. Desde ese momento no volvió a saber de su hija, se la negaban y Rosa solo decía que estaba bien. Pasaron los años y aquella madre tenía poca información de su hija, pero no supo cómo estaba realmente. Como a los menores los tenían controlados, no podían hablar de más. Cuando iban personas importantes, televisoras, reporteras, entre otros, siempre había alguien supervisando lo que los menores decían para que no los metieran en problemas. Y por último, conforme a las denuncias sobre abuso sexual, estas surgieron tan pronto como detuvieron a Rosa. Varias familias de algunos menores fueron a fiscalía para alzar la denuncia correspondiente. Al momento llevaban 12, pero faltaban más. Tomás Herón, titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, dio a conocer testimonios de algunas víctimas. Una de ellas dijo que fue sometida a maltratos tanto físicos como psicológicos, pero sobre todo sexuales, por parte de los ayudantes de Rosa, que habían sido en su momento parte de los menores que vivían allí. Las víctimas de abuso estaban bajo amenaza de que si hablaban, acabarían con ellas. Incluso una de las víctimas dijo que había sido obligada a abortar después de que habían abusado de ella. También dieron testimonio de un cuarto al que nombraron Pinocho, que era prácticamente el lugar de los castigos. Un cuarto sucio, lleno de cajas y bolsas, con apenas unas ventanas visibles. Ahí eran llevados sin darles agua ni comida, dejándolos aislados por días, pero sobre todo, en aquel cuarto es donde algunos abusos sexuales se cometieron. Y a todo esto, ¿cuál fue la versión de Rosa y las personas que la defendían? Aunque la versión de los medios y todas las investigaciones que hicieron las autoridades tenían bases para creer que ahí se estaba atentando contra los menores, hubo mucha gente que reprobó esta detención y no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando. Los principales en defenderla fueron jóvenes que habían estado en el orfanato, que decían que eran personas de bien gracias a ella. Aseguraban que el trato de Rosa era estricto pero justo, y las acciones que tenía solo eran significado de buena educación, señalando que las mujeres eran su mayor preocupación porque tenía miedo de que afuera alguien se aprovechara de ellas. Por eso no las dejaba salir a menos de conocer con quién lo harían, y en caso de que tuvieran pareja, ella tenía que asegurarse de que fuera una persona de bien. Uno de estos jóvenes mencionaba lo siguiente: Rosa no es ninguna criminal, pudo haber cometido faltas, sí, uno las comete con sus propios hijos, pero que se resuelvan en los tribunales, no que la traten como una narcotraficante. Junto a esta inconformidad se hicieron manifestaciones por la libertad de Rosa, asegurando que solo era una mujer preocupada por los niños y niñas, haciendo el trabajo que el DIF y otras instituciones gubernamentales no hacían. Varios jóvenes se sumaron a la marcha y comenzaron a acusar al gobierno de que esto era una cortina de humo queriendo encubrir otra cosa, y dijeron que el uso de militares para arrestar a Rosa era algo exagerado e innecesario. Más testigos negaron que estuvieran encerrados por la fuerza. Afirmaban que tenían la libertad de irse cuando quisieran, siempre y cuando cumplieran la mayoría de edad. Los alentaba a que trabajaran y estudiaran para que fueran futuros profesionistas.
Algunos de estos jóvenes pusieron el ejemplo de lo que decían, al demostrar que eran licenciados y otros que incluso trabajaban en Estados Unidos. Con el tema de que los obligaban a trabajar, lo desmintieron. Según ellos, lo único que hacían era ayudar con los gastos del orfanato, debido a que eran muchos viviendo en el mismo lugar. Rosa se sentía comprometida con los menores porque sabía que necesitaban del amor y atención de un adulto. Por eso se atribuía esta responsabilidad, pero no solo emocionalmente, sino hasta legalmente. El historiador y geógrafo Jan Meyer se pronunció a favor de Rosa y dijo que esto se trataba de una exageración, puesto que él conocía a esta mujer y a esta casa desde sus inicios, diciendo que esta solo era una institución extraordinaria y milagro permanente. Por su parte, Enrique Krause, historiador, ensayista, editor e intelectual mexicano, también externó su apoyo a Rosa, señalando que no era necesaria la presencia del ejército porque no estaban tratando con delincuentes peligrosos, sino con una mujer de avanzada edad. Quienes estaban apoyando a Rosa señalaron y acusaron de su detención al gobierno y políticos, porque detrás de esa campaña de desprestigio había alguien buscando beneficios. Una ex regidora del ayuntamiento, María Eugenia Briviesca, aplicó la de "si yo no lo veo, no existe". Pues dijo: "No es creíble lo que se dice del lugar, porque nosotros llegamos a venir muchas veces y nunca presenciamos lo que se dice". Rosa insistió en que no estaba haciendo nada malo o ilegal y que aceptaba que habían cosas que se le estaban saliendo de las manos, pero debido a su edad ya no podía hacer su trabajo altruista como siempre y por eso no podía estar al pendiente de todo el orfanato. El proceso de las 8 personas detenidas comenzó. Solo 6 fueron acusadas por delitos de trata de personas y tortura, siendo llevadas al penal de Nayarit, mientras que a Rosa no se le imputaron cargos, primero por falta de pruebas y en segundo por ser una persona con demencia senil, catalogándola como inimputable. Los menores regresaron con sus familias y los que no tenían se negaron a salir del lugar, siendo puestos en otros orfanatos. Se llegó a la conclusión de que por la gran familia habían pasado más de 5,000 niños y algunos habían presentado desnutrición y golpes en su momento. Después de todo este proceso, Rosa siguió con su afán de ayudar a niños y ahora tenía un nuevo albergue, sin importar que no tuviera los documentos legales, lo que causó más preocupación e hicieron peticiones para que se investigara al respecto. Fue en el año 2018 cuando Rosa murió a causa de un derrame cerebral. El tema de los orfanatos, casas hogares e instituciones que se empeñan en cuidar a los menores se ha analizado muy poco. No hay un control que vele por la integridad de los menores, que son los únicos perjudicados. Hace no mucho, en Monterrey, Nuevo León, la esposa del gobernador y directora del DIF posaba con un recién nacido para redes sociales a quien prácticamente rentó por un fin de semana, solo para parecer un alma altruista, porque después de esos días lo regresó al DIF, como si se tratara de un objeto que puede tener o desechar cuando quisiera. Fue criticada su acción, dejando al descubierto el mal manejo del DIF, sobre todo con respecto a las adopciones, ya que es sabido que estos trámites, más que ayudar a los menores, son motivo de que nunca puedan tener una familia. Algo que debemos tener en cuenta es que los menores que están en un orfanato no deberían estar en pésimas condiciones, obligarlos a hacer cosas que no quieren y dejarlos en el olvido por no tener alguien que los proteja. Es triste que la gente siga viendo en un menor una moneda de cambio, ya sea por dinero o simplemente por apariencia para caer bien.
Culpable o no, Rosa fue la responsable de cuidar a esos menores y brindarles un mejor futuro sin exponerlos a malos tratos, abuso físico, sexual y mucho menos explotarlos para su conveniencia. Aunque la balanza se inclinó a que era inocente porque sus intenciones no eran esas, no se descarta que al final del día ella prefirió el dinero al ver que era la manera más fácil de conseguirlo mediante políticos, porque algunos hasta se vieron beneficiados con su apoyo para campañas electorales, olvidándose por completo que con quienes estaba lucrando eran con los niños y niñas que decía querer y cuidar como sus propios hijos. Este fue el caso del orfanato La Gran Familia, a cargo de una mujer que en su afán de ser altruista, el poder y la ambición le ganó. Y así llegamos al final de otro episodio. ¿Qué les pareció? Dejen sus comentarios para que podamos saber qué opinan de este caso. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido aquí en YouTube. También chéquense los archivos oscuros por si quieren saber de otros temas. Chequen todas las redes de Tripas de Gato y sin más que decir, yo soy Beth y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos.